سلام لخ مريم مليخ طيبوفة نار العماخ مريخات المشي وأمور ريخ بير خرسغيشو ناط مريم يلي فعلها صلح لا بين حطاي هاشا وشاف الموتين آمين. I am Bashar Warda, the Chaldean Archbishop of Erbil. Soy Bashar Warda, el arzobispo caldeo de Erbil, diócesis del norte de Irak y del Kurdistán iraquí. Soy un obispo católico, por supuesto. Y tengo una comunidad de, hasta agosto de 2014, eran 42.000 fieles. Ahora, con la huida de los refugiados, somos unos 100.000 cristianos en la provincia de Erbil. Acerca de la situación actual de la lucha contra Daesh, el gobierno iraquí, el ejército iraquí, con Peshmerga, la unidad militar kurda, con la ayuda de la coalición, están luchando contra Daesh. Por una parte, para impedir sus movimientos y avance, y al mismo tiempo para recuperar algunas de las ciudades. Pero es un largo camino hasta que podamos recuperar todas las ciudades que han sido tomadas por Daesh, lo que ha producido aproximadamente 1.600.000 desplazados internos fuera de sus hogares, pueblos y ciudades. Entre ellos, tenemos 125.000 cristianos que han huido de la violencia de Daesh. Proceden de Mosul y la llanura de Nínive, y ahora se encuentran en Erbil, Duhok, en Suleimania, principalmente en Erbil, refugiados y esperando el momento en que puedan volver a sus pueblos y ciudades y recomenzar sus vidas allí. En cuanto a los refugiados cristianos, hemos recibido 30.000 familias cristianas en Erbil, 6.000 en Duhok y unas 1.000 en Suleimania y Kirkuk, un total de 125.000 refugiados. Empezamos a recibir gente el 7 de agosto de 2014. Recuerdo que era hacia las 7 de la tarde y en solo 4 horas se llenó la catedral, el edificio principal, todas las aulas, los jardines. Después tuvimos que abrir otra iglesia y otra más, y luego el santuario de San Elías Masmori, 11 colegios públicos. Y tuvimos que instalar un buen número de tiendas. Al cabo de 2 semanas empezamos a pensar como iglesia cómo podíamos ayudar a las familias, cómo trasladarlas de los jardines, los colegios públicos y lugares abiertos a zonas más seguras. Empezamos a alquilar casas alrededor de la ciudad de Erbil y a trasladar a las familias de los jardines, las salas parroquiales y las aulas de 5 colegios públicos. De modo que hacia el final de noviembre ya no había ninguna familia viviendo en una tienda. Todas estaban en viviendas adecuadas. Como iglesia, alquilamos 570 viviendas. Instalamos unas 500 caravanas. La prioridad era siempre dar alojamiento, salud y educación. Abrimos 3 clínicas para ofrecer asistencia médica gratuitamente. Y tuvimos que trabajar duro para abrir colegios en 2 tandas
Y con la ayuda que obtuvimos de agencias católicas de ayuda, de comunidades eclesiales, de tantos benefactores, pudimos hacer frente a la situación. Pero la vida de estas personas es realmente difícil, porque siempre están pensando cuándo llegará el momento de volver a sus pueblos y hogares. Ellos saben que estos pueblos y casas han sido saqueados, pero no les importa. Siguen creyendo que tienen que volver. Y cuando oyen las noticias de que la liberación llevará tiempo, sus casas han sido saqueadas, se han convertido en almacenes de municiones. Puedes sentir su tristeza, pues son sus casas. Trabajaron duro para construirlas. Y experimentan la dificultad del día a día, la preocupación por el alimento, por la educación, por todo. También piensan en la dificultad de su situación económica. Algunos pudieron quedarse y alquilar una casa, pero ahora están viniendo a nosotros y nos dicen que es muy difícil seguir. Ya no podemos, necesitamos vuestra ayuda. Todos esos asuntos hacen que la vida de los refugiados sea muy dura. Y tampoco es fácil para la Iglesia hacer frente a la situación. Como quizás sabéis, en el seminario y en los conventos, nadie ha sido preparado para casos así. En los programas de formación no hay cursos especiales para atender a refugiados, así que tenemos que aprender cómo hacerlo. A veces hemos cometido errores y hemos aprendido de nuestros errores a mejorar la situación, a estar más cerca, a saber escuchar para poder estar más presentes. Y en esto doy gracias a Dios y admiro el trabajo de los sacerdotes y religiosas que estuvieron con la gente desde las primeras horas, viviendo con ellos. No es fácil. Una cosa es estar ahí 1 o 2 horas o estar todo el día. Y tienes que ocuparte de las discusiones de cada día. Tantos problemas, historias aterradoras. La gente viene a ti a hablarte de su tristeza, de sus miedos. Y por otra parte, admiro el trabajo de los sacerdotes y religiosas, que son ellos mismos refugiados. Por ejemplo, las religiosas dominicas se vieron obligadas a cerrar 11 misiones. Y son también refugiadas. Hay unas 80. Las hijas de María Inmaculada, las hijas del Sagrado Corazón, sacerdotes cuyas parroquias han sido cerradas. Algunas se han convertido en cárceles o almacenes de armas o mezquitas. Y les han mandado las fotos. Las ven en páginas web, en Internet. Así que en conjunto la vida no es fácil. Necesitamos ser fortalecidos con oraciones, con el apoyo de los demás. La persecución que experimentamos va a dar prueba de la providencia de Dios. Lo sentimos. Damos gracias a Dios porque ninguna de las familias o personas cristianas han sido raptadas o víctimas de la violencia. Tenemos un par de incidentes, pero no es como en otras comunidades. Y esto es por el poder de las oraciones de nuestra comunidad y de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo.
Solo el dejar sus pueblos y ciudades y sus propiedades, no convertirse al Islam y no aceptar el pago de la jizya, es el primer signo de que tienen fe, porque se niegan a dejar Cristo y se niegan a pagar la jizya, porque quieren ser cristianos con dignidad. Y esa es la primera señal. Por supuesto, cuando llegan, habiendo dejado todas sus pertenencias y propiedades, tendrán dificultad en lo tocante a las necesidades de cada día. Pero eso no se puede ni comparar con todo lo que han sacrificado. Han sacrificado muchísimo. A veces viene alguien y me dice, ¿cómo es posible que haya estas discusiones y disputas en esta situación? Y yo le digo, tienes que pensar en lo que han dejado y por qué. Todo y únicamente para seguir siendo cristianos. Así que el signo de la fe está creciendo. A pesar de todo esto, nuestras iglesias están llenas de gente. Ahora necesitamos más iglesias. Hemos aumentado el número de misas porque vemos que la necesidad está aumentando. Tenemos muchísima gente para la catequesis, muchos jóvenes que asisten a los grupos juveniles. En nuestro trabajo con los desplazados internos, desde las primeras horas, fue siempre un recordar que la vida es más sencilla de lo que pensamos. Muchos de ellos habían preparado tantas cosas y las dejaron sin más para ser cristianos dignos. Cuando nos enfrentamos a un reto como este, tenemos que pensar qué es lo realmente importante en la vida. ¿Cuáles son las cosas más importantes de la vida? No son solo tus posesiones, sino quién eres, un cristiano digno. Eso es lo más importante. Y también lo que admiro es ser católico. El ser católicos nos da la fuerza de saber que hay tantos y tantos católicos y cristianos que están rezando por nosotros, apoyándonos, dando pruebas de solidaridad. Me siento realmente orgulloso de ser católico y de tener tantas personas que nos fortalecen, intentando siempre contar nuestras historias. Por no hablar del apoyo y de la gran ayuda que hemos recibido, porque las iglesias han sido las únicas que han apoyado a los cristianos. El gobierno central no mostró mucha intención en hacerlo. El gobierno de Kurdistán nos abrió todas las posibilidades y facilidades, pero tiene un problema económico y a pesar de todo mostraron interés. Pero ellos mismos han reconocido varias veces, cuando nos encontramos con ellos o cuando venía alguna delegación, nos decían que la Iglesia era parte de la solución. De hecho, han estado muy cerca de su gente. Así que la simplicidad de la vida y la fortaleza que da el ser católico son dos enseñanzas. Y podríamos seguir contando muchas buenas historias y buenas noticias. Ese es el mensaje de la resurrección. Cuando Dios quita el pecado y lo convierte en una buena noticia, es maravilloso. Christianity in Iraq goes back to the end of the first century.
El cristianismo en Irak se remonta al final del siglo I, y en estos 20 siglos siempre ha habido persecución. La archidiócesis de Erbil era una de las más grandes de la Iglesia del Este y tenía muchas diócesis a causa de la persecución. En un determinado momento tuvimos 40 años de persecución bajo el imperio persa. Y luego, cuando llegó el Islam, puso estas 3 condiciones: Islam, jizya o marcharse, morir. Mataron a muchas personas. A otras se les obligó a cambiar de religión porque no podían quedarse a causa de la persecución. Sí, no es la primera vez que hay persecución. De hecho, en los últimos 100 años hemos vivido 3 momentos de persecución. Este año 2015 estamos conmemorando los 100 años de Safar o Seferberlik, que ocurrió en el sudeste de Turquía y noroeste de Irak. En aquella masacre, genocidio, que el Papa Francisco ha mencionado extensamente, perdimos 3 grandes diócesis caldeas. Asesinaron a obispos, sacerdotes, cientos de miles de personas. Muchos poblados fueron destruidos. Y a pesar de todo esto, el cristianismo se hizo más y más fuerte. Así que creo firmemente en esta frase, porque siempre que había cristianos perseguidos, había una iglesia fuerte. Porque la persecución dice cuán valioso es el tesoro que tenemos. Que quisieran quitarnos, pero que gracias a Dios se ha conservado. Así que no es la primera vez. Lo que probablemente nos entristece esta vez es que algunos de nuestra gente han decidido dejar el país y vivir su cristianismo en otro lugar. Y esto es por lo que tenemos una comunidad caldea muy fuerte en la diáspora, muy comprometidos, como en Detroit, por ejemplo. Tenemos 22 sacerdotes jóvenes y seminaristas, todos nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, no hay nuevas vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio en la comunidad caldea originaria. Esto es lo triste, que están dejando el país, pero no dejan su tradición y su fe cristiana en Europa, América, Australia. Donde quiera que van, están muy cercanos a la iglesia. Pero por supuesto, viviendo en Irak, cuando veo que la comunidad se marcha a otro país, me siento triste. Pero sé que por la sangre de los mártires se mantiene la fe de esos cristianos, aunque estén en la diáspora. Miedo. Sí. Daesh está a solo 40 kilómetros de donde vivo. Pero nunca he pensado que vendrían. Pero aunque vinieran, ahora estoy preparado. Estoy preparado y creo que mi gente me está dando la fuerza. Y deberíamos estar preparados en todo momento. Sabe que nos acusan de adorar a nuestra madre más que a Dios, porque en estos momentos de dificultad la gente normalmente corre a su madre. Eso es lo que pasa siempre.
De modo que el santuario de Nuestra Señora, o cuando hay una fiesta de la Virgen, de las que tenemos tantas durante el año litúrgico, siempre es muy concurrida. Y si entras en cualquier casa o caravana o tienda, no creo que falte la imagen de la Virgen o los rosarios. Simplemente están ahí. Así que nuestra gente estará siempre cerca de su madre en el momento de la dificultad. Y sabemos que somos hijos e hijas de Nuestra Señora, de modo que en este caso estamos seguros de que ella se está preocupando de todas nuestras necesidades.